Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean una vez más bienvenidos, sí, a su podcast de confianza, muchachos. Saludo del otro lado de la mesa, Diana. Hola Neto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí, muy contenta por el tema también. Sí, y del otro lado, atrás del vidrio y en la consoladora. Sí, la consola. David. ¿Qué tal? Un saludo a todos ustedes que nos están escuchando a través de estos archivos sonoros. Pues aquí gustosos de estar grabando una vez más en los estudios. Ok, pues sí, el tema de hoy es interesante. Sí, y sobre todo comentarles que justamente este tema teníamos muchas ganas de ya grabarlo, porque por una u otra razón no se había podido grabar, ¿no? Entonces, hoy va a estar interesante el asunto, la platicada. Pero deja ponerle un poco más de preámbulo a tus ganas de querer tomar el tema. Y tenemos saludos, Diana. Sí, fíjate que es bien padre que te digan que te escuchan y que los haces pasar un buen rato. Saludos sobre todo a nuestros amigos de la mitotería, Angélica Carranza, que ya es fiel y escucha de estos podcasts. Qué bueno. Sí, bueno. Saludos a todos los que nos escuchan ahí en la mitotería. Búsquenla en las redes sociales, amigos, amigas. Tortillería La Mitotería. Bueno, La Mitotería, tortillas y aparte compre sus tortillas. Exacto. Un saludo para todos ustedes también que nos están escuchando. Ya saben, compartan, comenten. Sí, compartan unas tortillas sobre todo. Sí. Y si quieren que también les mandemos saludos, pues comenten. Díganos, mándame un saludito, te escucho también. Ya soy tu fiel escucha. Te comparto. A que nos dé 5 likes y nos comparta 10 veces, tiene un saludo gratis, ¿eh? Exactamente. Bueno, retomando ahora sí el tema. El día de hoy vamos a hablar de pan. Así es. Un vicio para todos que es imposible. Mira, dejar las drogas, dejar el alcohol, eso es fácil. Eso cualquiera. Cualquiera. Es más, ¿qué tan complicado es? Existe AA, Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Neuróticos Anónimos. Es más, hasta hay un club del optimismo. Optimista. Club del optimista, pero no hay ningún grupo que te ayude a quitarte el vicio del pan. Sí, ¿no? No hay Bueno, yo que sepa, no. Por lo menos aquí en Metepec, sus alrededores, nunca he escuchado que haya un centro de apoyo para dragones de pan compulsivos. Para paneros anónimos. Sí, ándale, paneros anónimos debería de ser, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, ese preámbulo, ese gusto por el pan que tenemos en la cultura mexicana. Sí. Creo que hay más países que tienen también el gusto por la panadería, como los alemanes. Los alemanes también tienen mucho gusto por el pan, ¿eh? Bueno, la verdad es que aquí el pan en México es un producto netamente mestizo, ¿no? Por ahí, alguna ocasión, nuestro compañero Gerardo, que ya no se ha presentado por acá en estos últimos podcasts. Por cierto, también le mandamos saludos. Gracias por el dato que nos acabas de dejar, Gera, porque lo vamos a compartir esta tarde. Sí, el buen Gerardo, que lo habrán escuchado en algunos podcasts, nos comentaba que justamente esa parte de la época prehispánica, cuando llegan los españoles, ellos relataban en los escritos que aquí se consumía el famoso pan de tortilla, ¿no? Entonces, desde ahí viene la parte del mestizaje con la cultura europea, que traen el pan, que traen el trigo. Y la cuestión aquí con la cultura prehispánica, pues justamente de hacer preparaciones con masas, en este caso, bueno, del maíz, ¿no? Y que rápidamente se adoptó por las culturas prehispánicas el hecho de la panadería, ¿no? Que ellos trajeron. Ya después, bueno, conforme fue avanzando los años, pues se fueron alimentando de otras culturas, sobre todo la francesa, la italiana, que vienen con estas pastelerías, ¿no? Que hasta hubo una bronca ahí por una guerra de pasteles. No aguanta nada, en serio. Sí, pero realmente tiene pues sí una tradición, pues prácticamente ya está arraigado aquí en México la cultura del pan.
Sí, porque si quisiéramos retomar datos históricos y demás, sí tendríamos que hacer un buen ejercicio de investigación para decir, pues este pan de tal región, este pan de otra región, tal vez las formas incluso, ¿no? Las preparaciones y todo. ¿Sería una investigación extensa? Creo que sí, realmente valdría la pena en algún momento hacerla, pero hoy creo que no nos vamos a portar tan académicos. Creo que hoy no venimos tan... Ya saben ustedes que estos podcasts, sobre todo cuando estamos nosotros sin invitados, pues empezamos a charlar y ahí quién sabe dónde para, ¿no? Sí, no, mira, yo sí le entraría a esa parte del estudio, sobre todo en el campo, para ir a probar todos los panes. Si me dicen, hay que hacer un estudio de pan y hay que hacer un censo demográfico, no sería demográfico, sería un censo panificador. Yo sí le entro, me cae. O sea, Sí. sobre todo para constatar, ¿no? Las diferentes variedades que tiene México en cuanto a panes. Bueno, es que yo digo que muchos panes provienen de la misma masa, pero el toque es en la zona, les ponen mucho lo que hay en la zona y sobre todo, pues, el toque del maestro local, ¿no? Porque depende mucho del gusto. Porque igual el pan blanco, bueno, por ejemplo aquí lo que son bolillos, pero para Jalisco que existe el virote, que es más salado el pan blanco. Sí, Entonces, y un poquito más rígido y hasta a veces lo sienten duro en su composición. sí, es tan rígido que ayer, pues en esa zona, pues quisieron hacer tortas y las tuvieron que bañar en salsa, carnal. No, fíjate que, bueno, esta parte del dato curioso, ¿no? La parte del virote o de la masa del virote de esa zona justamente es un poco más dura por la cuestión de la conservación del mismo material, del mismo pan, ¿no? Como tú dices, después ya tuvieron que remojarla para hacer la torta, pero es básicamente lo que tú dices es harina de trigo, Sí. es lo básico, Tomen la receta, ¿eh? agua Sí. y alguna grasa. Eso es lo básico. Las levaduras inclusive pueden ser naturales, o muchos tiempos fueron levaduras naturales, con lo que es la famosa masa madre, ¿no? Que es la misma fermentación de las levaduras que tiene el trigo, que es lo que va generando la levadura. Y por muchos años no se utilizaron más levaduras que las naturales. Inclusive, por ejemplo, aquí en México, lo que se llegó a usar mucho tiempo fue el pulque. El pulque también es una levadura natural, Claro. Va bien. ¿no? Entonces, imagínate esa combinación. Sí, si alguien ha comido pan de pulque, que nos cuente, porque la verdad es que yo he escuchado, pero no lo he probado. Entonces, creo que alguna vez me dijeron que el pan que me dieron a probar era de pulque, pero como que no tenía ese toquecito del pulque. Entonces, si alguien lo ha probado, si alguien lo ha preparado, cuéntenos cómo es la receta, por favor. ¿Dónde lo podemos conseguir sobre todo? Sí, yo tenía una amiga que era de Tlalpujahua. Talpujagua. Ajá, y cada que venía para acá a estudiar, se traía sus buenas docenas de pan de pulque. Órale. Buenísimo. Sí, y esa es la variedad, o esa es la versatilidad que tiene el pan, ¿no? Ya hablamos ahorita un poquito de que cómo es que se introduce el pan a México, porque al final de cuentas, pues, estaba esta idea de la tortilla dulce, por así decirlo, o el pan de masa, como nos contó alguna vez Gerardo, pero creo que definitivamente el pan es fundamental en la mesa del mexicano. Entonces, bueno, como cultura siempre hemos tenido el gusto por las masas dulces. Y no tan dulces, porque finalmente el pan blanco, o sea, Es salado. es salado. O no salado, pero tampoco dulce. O sea, puede ser simple, como el caso de los pambazos. Los que sí son Ok. pambazos, no teleras sin Sí, gajitos. pero pues el pambazo no va solo. Pero- Va Bueno, con su no, fíjate relleno. que mucho tiempo el pambazo fue solo. Antiguamente se clasificaba, bueno, había panes, ¿no? Para diferentes clases sociales y estratos sociales. Entonces había panes pues, de repostería, panes altos y panes bajos. El pambazo correspondería a esos panes bajos, que eran como las hogazas tradicionales, ¿no? Grandes, pesadas, de mucho material, que justamente te hacía, pues, alimentarte, que te llenara más, ¿no? Y a diferencia de los panes altos, que eran con muy poco migajón, eran más decorados, tenían otros sabores, tenían azúcares, ¿no? Más esponjado. Más esponjados.
Sí, Ok. y bueno, a lo mejor todos conocemos diferentes variedades de pambazo, ¿no? Pero yo el que conozco, diría una de mis amigas, ¿cómo le hacen para que no tenga migajón? Pues, porque es huequito y se puede rellenar perfectamente, ¿no? Para los que me conocen, pues saben que mi papá hace pan, entonces toda mi vida he visto pambazos, Sí, toda sí. mi vida he visto bolillos, conchas, pan de dulce ahí, entonces esos aromas, esos sabores realmente van variando, sí, de región en región. Afortunadamente he tenido la oportunidad de comer pan en otros lados y he de decirlo y me dirán payasa, pero el pan de panadería pues casi no es lo mío. Yo soy fiel a los amasijos como el que tiene mi papá, ¿no? A mí me encanta el pan de amasijo porque tiene otro toque. Como traicionar a la patria, ¿no? Sí, de eso vivo. Pero sí hay una línea muy delgada que divide a las panaderías o a los amasijos tradicionales de las panificadoras, ¿no? No sé si sea una línea delgada, yo más bien es un gusto, porque más bien la panadería, yo sí tengo gusto por pan de ambos lados. No voy a decir que, yo no más pan de este, pan de aquel. Tú no discriminas. Yo no discrimino haciendo pan y es más, si se puede rellenar, sí es mejor, ¿no? Pero sí, creo que es más cuestión de gusto, porque ahora la gente busca mucho en el bolillo o en la telera que sea muy crocante por fuera y por dentro sea suavecito, ¿no? Y no entiendo por qué, porque de todos modos le quitan todo el migajón. Y fíjate que pasa algo muy curioso ahorita que mencionas eso del bolillo, porque hay mucha gente que cuando está dorado el bolillo te dice, es que está duro. No, o sea, hay una diferencia entre que esté duro y que esté dorado. O sea, esa parte donde cruje, o sea, tú lo aprietas y cruje esa cortecita, eso es delicioso. Y yo no sé, muchachos, pero la verdad es que les voy a presumir, en mi casa, afortunadamente, yo me puedo comer o me he comido los bolillos recién saliditos del horno con unos frijoles y eso es la cosa más hermosa que puede haber. Así crujiente, calientito, no hombre, qué delicia. Y esa es otra diferencia entre amasijos y panaderías. El amasijo tiene una hora para su pan. Sí. Y la panadería, he escuchado, bueno, aquí en Metepec hay una panadería que saca pan cada hora. Hay pan blanco cada Bueno, hora. también depende mucho de la demanda, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo decía, a eso me refería con esa línea delgada. Muchas veces la demanda ha obligado la demanda de la tecnología ha obligado a hacer cambios en todo el proceso de la panificación, ¿no? Desde el uso de ya harinas compuestas, harinas preparadas, harinas leudantes que ya no requieren tanta... La maquinaria, pero evidentemente toda la tecnología ha evolucionado en base también a la demanda que ha tenido, ¿no? Es bien, es cierto, yo sé que esa línea es muy delgada porque anteriormente aquí en Metepec había muchos amasijos y había muchas panaderías tradicionales que se encontraban todavía en las casas, ¿no? Claro. Inclusive tenías que pasarte hasta el fondo de la casa para poder... sobre todo tenías que ser cliente ya distinguido, cliente distinguido para poder pasar al amasijo. Porque realmente a muchos los atendían el amasijo, pero porque eran clientes prácticamente del diario. Sí, y porque había repartidores, o sea, esa también es la otra parte, ¿no? Yo puedo contar esta parte, ya a mí no me tocó ya vivirlo como tal, porque digo, mi papá es panadero por la herencia de mi abuelito, porque mi abuelito fue panadero, o sea, fue una familia de panaderos, y mi abuelito sí era así de sacar el bolillo muy temprano, o sea, a las 6 de la mañana ya estar formadas las personas esperando, y efectivamente, o sea, la casa de mi abuelito estaba al fondo de un callejoncito y todos se metían hasta allá para ir por su pan tempranito, ¿no? O sea, yo me tocó lo último de esos años de mi abuelito, de ver cómo llegaban temprano por el pan, pero que te cuenten esa parte ahorita, como dice David, la demanda. Antes justamente sí era mucha la demanda porque ellos contaban la elaboración de su pan por costales de harina, ¿no? O sea, cuántos costales hacían y demás. Y cómo era esa parte artesanal del pan porque ellos revolvían a mano. Mi abuelito todavía fue de esos panaderos que le tocó revolver a mano en su mesa de madera. Mi papá también en algún momento, ¿no? Obviamente después con el paso de los años y pues el cuerpo se cansa. Tuvieron que recurrir al uso de maquinaria, de revolvedoras, pero sin embargo está ese toque, ¿no? El de poder revolver no solamente el bolillo, porque era como que lo más común, o sea, los bolillos, los pambazos, las campechanas que a mi abuelito le quedaban súper ricas, o sea, esa variedad de masas. Yo me acuerdo cuando era niña que me metían al amasijo a calentar la rosca, se llama, ¿no? La rosca pastelada, que es un pan que lleva una base de manteca,
y tiene que quedar muy elástica la masa, entonces todo el tiempo la tienes que estar talla y talla y talla y talla hasta que queda completamente elástica. O sea, y como niños, pues ahí nos ponían a amasar para pues tenernos entretenidos, ¿no? Y que no debíamos dando lata, pero también era esa parte, ¿no? De enseñarte esa textura de las masas, que sintieras cómo se comportaban en las manos. Creo que, bueno, de mi parte esa es la experiencia que tengo con el pan también. Sí, y resulta interesante el trabajo que había detrás de estas familias dedicadas a la panadería, porque justamente tiene que ver mucho con el toque del maestro, ¿no? El toque del panadero, el saber cuándo ya está lista la masa, el saber qué le hace falta, el tratarla, ¿no? Actualmente, como bien lo decía Neto, ¿no? Se trabaja con mucha maquinaria, pero creo que todavía se requiere ese toque manual, ¿no? El decir, ya está lista, le falta tanto, como decía, ¿no? Estarla trabajando hasta que llegue a su punto. Creo que esas son de las habilidades que se van perfeccionando con los años y que difícilmente se pueden heredar, ¿no? O sea, a veces tú puedes ser cliente de una panadería y un día te sabe diferente el pan, ¿no? Y resulta porque pues lo hizo otro panadero. Sí, bueno, es que realmente, o como dice Diana, aquí muchas panaderías o amasijos son familiares y si preguntas, pues prácticamente todos los panaderos de aquí del centro de Metepec son familia. Entonces, mi panadero de confianza es familiar de la panadería, de una panadería de aquí del centro que es muy famosa por sus pasteles, pero pues igual dice, es que es mi pariente, ya es mi primo, ¿no? Y así vas preguntando y ya, bueno, de esa panadería sabía que son parientes de otra panadería y así se va, ¿no? Entonces sí es aquí, al menos aquí en el centro de Metepec, sí es un oficio muy heredado y es de familia. Sí, y es que de verdad volvemos a lo mismo, ¿no? El pan es algo infaltable en las casas. Yo estoy muy consciente y segura, porque luego hasta mis clientes escucho cómo dicen, ¿no? No, es que la lombriz, hace falta el pan para la lombriz, ¿no? Ya bajaron de que fueron a caminar al cerro y pasan por su pan porque pues, es que la lombriz, y yo siempre les digo, no se preocupen, eso motiva la caminata de mañana, ¿no? Sí. Porque pues sí, también no hay que satanizar el pan, porque también en estos tiempos donde ya no comemos muchas cosas que por salud, que por gusto, como quiera que sea, le hemos puesto al pan esa característica, es que el pan engorda. No, el pan no engorda, los que engordamos somos nosotros. Y ahí regreso, ¿no? A lo mismo que les decía, esta parte de cómo se trabajaba antes con esas levaduras naturales, que justamente ahora con las levaduras ya industrializadas, lo que no se permite es toda la destrucción de esas materias que justamente hacen que uno suba de peso, ¿no? En exceso. También el tiempo de trabajo, porque al menos antes le daban su tiempo de esponje, Ajá. de asentar, o no sé cómo se diga, a Sí, la de masa. de que fermente De que fermente y lo hacía naturalmente, o es más, hasta si buscas una levadura, pues ahora industrializada, lo dices, pues si le das su tiempo lo va a hacer. Pero por ejemplo, estaba viendo que hay le dicen vaporizadora. Uh-huh. Meten el pan, así tal cual, 5 minutos y ya sale todo esponjado. Claro. Entonces, pues no le da tiempo natural, lo revienta o lo esponja rápido. Entonces, sí, hay que procurar buscar dónde te venden el pan y sobre todo, si el pan que te gusta es de ese tipo, pues mira, vele midiendo el agua a los camotes. Sí. No te digo que no lo comas porque la neta sí es rico. Sí, porque como lo dirías tú, no, yo a lo mejor hice el comentario de que no me gusta tanto el pan de panadería, pero tengo que ser muy muy sincera de decir, no inventes, o sea, soy fan de la repostería, todas esas cosas dulces y empalagosas, sí también me gustan, pero pues decía mi abuelita, pues ahí uno cada Si una vez al año no hace daño, no para que no también, o sea, nos andemos esponjando igual que el pan. Sí, y tienes mucha razón, o sea, sí parte es la industrialización del pan, pero sí, gran parte es nuestro exceso. Sí, y la demanda que hay, porque también de repente hoy vemos grandes empresas, ¿no? Esos monopolios sí, que con el cariño de siempre nos atienden. No lo podemos negar. No lo podemos negar. De México para el mundo. Claro, y dices, está rico el pan y todo, ¿no? Pero te pones a leer lo que trae de ingredientes y dices, caray, ¿eso se come? Entonces también hay que tener cuidado en ese sentido y pues darle
ese valor al pan que a lo mejor el vecino hace o que la señora de la esquina todavía prepara con esa calma. Y esa parte que decías, Neto, o sea, de que dejan, yo he visto en mi casa cuando mi papá deja reposar las masas, ¿no? Él prepara, por ejemplo, para bolillos y pambazos, hace él la revoltura. Es una masa que prepara y deja reposar toda la noche, ¿no? Haz de cuenta que la prepara como eso de las 6, 7 de la noche, la deja reposar toda la noche y a las 4 de la mañana que se levanta a hacer el pambazo y el bolillo, o sea, la masa ya está. Nunca seré panadero. No, como decía el buen Luis Pesetti, ¿no? Más de 4 sílabas ya no es comida. Pero sí está esa parte de darle su tiempo al proceso natural de las masas, ¿no? En este caso la fermentada, ¿no? De la base, ¿no? Para la preparación en este caso del pan vaso del bolillo. Pero también de ahí viene mucho el que una base de masa sirva para varios procesos o varios tipos de pan, ¿no? Sí. Entonces, y obviamente, ya una vez que tienes varios tipos de masa, pues ahora viene que de esta misma masa te sacas 2 o 3 o 4 o 5 panes diferentes. No, y sobre todo si empiezas a mezclar masas, porque, por ejemplo, la concha son 2 tipos de mezclas, la cubierta y Okay. la base sí. son dos masas. Sí, el bizcocho, o sea, que es el pan como tal, o sea, es una preparación y pues sí, La cubierta. la pasta, la cubierta es otra. Sí, Es las que ya vi la mantecadas cara de también, Neto. ¿te has dado cuenta que son dos masas? Una que viene en el papel, esa es una porque no esponja, y la de arriba sí esponja un montón, esa es otra. No, y por ejemplo, esa es una técnica muy, muy diferente, ¿no? Porque tal vez pensaríamos que todo el pan se prepara justamente así con masas, sólidas, por así decirlo, pero la mantecada es líquida, o sea, la preparación es líquida y ahora sí que le tienes que echar muchas ganas para batir el huevo. Ya, bueno, y también, no sé, alguno de los panes que me gusta, y creo que son sabores así como que únicos, por ejemplo, la rosca de Reyes y el pan de muerto. Claro. Cada uno tiene sus sabores y son panes muy distintos a todo el resto del año. Es que tú ya estás entrando, porque creo que me escucho medio raro, ¿verdad? Ok. Vamos a checar aquí algunos ajustes que estamos haciendo. A ver ahí. Lo que checo, ustedes síganle. Ah, bueno, sí, la verdad es que el pan de muerto y la rosca de Reyes, al menos en mi casa yo sí he visto que es otra preparación, ¿no? Totalmente. Y son panes de temporada. Ahorita acabamos de pasar justamente el Día de Muertos y hay quien dice, es que todo septiembre, octubre ya hay pan de muerto, pero pues el pan de muerto nada más es en los últimos días de octubre, ¿no? Porque pues es cuando ya te sabe, cuando ya es parte de la tradición. No. Entonces, Para mí el pan de muerto es octubre. sí, claro. O Y sea, la primera semana de noviembre, ahí te tienes que atascar de pan de muerto. sí, y hay variedades también incluso del pan de muerto, ¿no? Porque está la tradicional hojaldra, o sea, el panecito redondo Es que, con la cabecita y los huesitos. Ahí tienes dos, una pregunta muy grande. Y coméntanos, ¿el pan se llama pan de muerto o se llama hojaldra? Sí, ¿cómo la conoce, no? También Sí. que nos digan eso, porque hay quienes incluso le dicen torta. Sí. Yo he escuchado que dicen torta. Y listo, ya regresé, ahora sí ya me escucho bien. Pero ya los interrumpí, pero estás entrando en terrenos de panes que se han hecho justamente para alguna ocasión especial, ¿no? Sí. O una época en específico. El pan de muerto, bien lo dices, todo octubre, ¿no? Después las roscas, pues en enero. Sí, Los Reyes tiene que ser- pambazos todo el año, pero en específico En septiembre. Sí. ¿no? Sí. Pero además de eso hay panes exclusivos para eventos sociales específicos, como por ejemplo los panes que se hacen cuando se entrega el contento. Se llama pastel. Ah, no. Bueno, también, o sea, También los esa pasteles. parte, ¿no? El pan del contento, Sí. ese no lo he escuchado. A ver, cuéntame de él. Es que en algunas zonas, sobre todo aquí del estado, yo creo que de todo México, pero sobre todo aquí en el estado, cuando hay alguna ceremonia, cuando hay un compadrazgo, ya sea de boda o todo eso, la familia que pide el favor le lleva al compadre el contento. Y el contento no es más que una canasta donde le pone fruta, le pone bebida, le pone comida y le pone justamente panes. Hay regiones en donde exclusivamente ya. hacen panes para eso.
Para los Sí, contentos. pan de fiesta. Bueno, es que No, normalmente lo es conocen como el pan de fiesta. como el pan de fiesta. Sí, para la zona de San Cristóbal hasta Temoya es muy utilizado ese pan. Sí, y hasta se ponen nombres y todo. Sí, sí, tienes razón. Sí, sí, con dedicatoria, ¿no? Con dedicatoria, sí. 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 Para el compadre de vino. Ajá, y es que volvemos a lo mismo, o sea, el pan es tan noble, tan versátil que hasta te permite establecer relaciones, ¿no? Así de compadrazgo, porque en las fiestas buscas el padrino de pastel. ¿Cierto? Sí. Sí, sí. Que al final de cuentas es un pan remojado, pero es pan. Bueno, no necesariamente tiene que ir remojado, pero pues No, sí, tiene es que al gusto, ¿no? remojado. De cada No, quien. Yo sí ahí difiero. Yo creo que, sobre todo el pan, el pastel de 3 leches, yo creo que no. Un pan remojado así, no. No, mira, para mí no tiene que estar remojado, si no, no se llama pastel. Y tiene que ir con su cubierta. De merengue, De merengue, de crema, de chantilly, de lo que sea, pero con cubierta. pero con cubierta. Para que Sí. sepa rico. En esta parte justo de los panes que se van elaborando, hay inclusive comunidades donde se elaboran sus propios panes. Por ejemplo, en esta parte del pan de muerto, hay panes en todo México, panes específicos para esta celebración, ¿no? Y cada uno le va a dar un nombre distinto, una forma distinta. Algunos los van a hacer de figuras, como le llaman, antropomorfas, de muñequitos, sí. zoomorfas, como de animalitos, ¿no? Sí, aunque luego tienes que ponerle mucha Ay. imaginación a los zoomorfos porque... Bueno, y sobre todo también un pan, no sé si entra en la categoría de pan, yo digo que sí. Ese pan, las galletas de animalito. Uy, ¿vieras cómo te saben en las posadas? No, hombre, son la delicia. O Sí. por ejemplo, esta parte también de la rosca, ¿no? En donde es un pan que está hecho para compartir. Ay, sí. Sí. Fíjate, esa es la otra parte del pan que te hace convivir, ¿no? O incluso así, pues, ay, entre semana, ¿no? Te sientas y le dices a alguien, pues ya pásate, te invito a un cafecito con un pancito. Ay, qué rico se siente eso. Pero sí, en enero, el que se reúnan las familias para partir la rosca, ay, no, esa es así como que la otra parte sentimental del pan. No, sobre todo la competencia para ver a quién le sale primero el muñeco. Y es el primero que ensartan con los tamales. Sobre todo, ya los demás muñequitos, pues ya les va tocando una que otra cosa. Pero el primero, sopas, perico, te tocaron los tamales, carnal. Sí, y aquí también un punto importante que no hemos tocado es que todo este fenómeno de la panadería no es algo que esté muerto, es algo que está evolucionando, ¿no? Hay panes que ya desaparecieron, hay panes que ya no los hacen, hay panes que están en vías de extinción, porque Sí, solo los hace lamentablemente. tal o cual familia Sí. o tal o cual panadero. Sí, ¿No? sí, sí. Y también vienen nuevos panes que a veces no tienen mucha aceptación, como por ejemplo las manteconchas. Sí, no, eso es así como que muy raro para mí, pero bueno, ya que ahí está. O lo que mencionábamos ahorita del pan de muerto, ¿no? Todas estas variedades y diversificaciones que se han hecho del pan, que ya te lo ponen como pastel o como torta. Ajá, que están O sea, esa rellenos, parte- que son de sabores. Y se vale, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es el gusto de cada persona. Lo importante aquí es, hasta cierto punto, si lo queremos ver desde un punto de vista muy romántico o sentimental, el conservar la tradición. El de, pues sí, el pancito de muerto o así. Pero sí, lo que ha sido el pan de muerto y la rosca de Reyes, que ahora también la rosca se ha vuelto un pastel, que porque ya te lo rellenan de no sé qué, y pues ya no sabes si te tragaste al monito, perdón, al niño, o te tragaste la fruta del relleno. O sea, ya es ahí una cuestión también de repente de, pues, ¿qué era, no? ¿Relleno o el niño o qué? No, ahí sí, no, la rosca de Reyes sí, no la toquen, tiene que ir así cerradita. Y como dices, se han perdido muchas cosas, por ejemplo, que antes le ponían el acitrón en lugar del latte, que si, Bueno, si la pero- gente no se come el latte, fíjense, espérense, cuando les tocaba citrón, que era más duro, no se lo comerían nunca. Que eso por un lado está bien, porque pues el citrón también ya está prácticamente en vías de extinción, si no es que ya Sí, extinto. Sí, no, que ya ¿no? extinto. Pero se ha ido sustituyendo, ¿no? Al final de cuentas ahora ya no se le pone el acitrón, pero se le pone el latte.
O los higos. O los higos. O las todavía, cerezas, ¿no? Fíjate, y ahorita decías la competencia por ver a quién le sale primero el niño. Deja tú de la competencia de ver a quién le sale primero el niño. La competencia por comerse la pasta de la rosca de Reyes. Sí, la costrita dulce, sí, Sí, esa costrita de pasta, porque es una preparación muy similar a la pasta que llevan las conchas. Y todavía va azucarada, bueno, en mi casa sí le ponen todavía azúcar encima. Y con el dulce, ya sea el higo o ¿cómo se llama? Elate. ¿No? Entonces se andan peleando por esa parte de la rosca y nadie se quiere comer la parte solita. Sí, no, es que ya deberían, panaderos, pongan atención. Una, ¿cómo dicen? ¿Una petición? No, una idea millonaria. Ok. Cóbrala toda de pasta. De pasta. Para que se vendan sus roscas. Que sí, hay algunas panaderías que así lo hacen, ¿no? Incluso hasta por pedido a veces, ¿no? Sí, yo creo que solamente por pedido, porque la tradicional, para mí, sigue siendo la mejor. Ajá, y digamos que esta parte de la convivencia, bueno, en este caso la rosca o que el pan hecho en forma ahora de rosca de Reyes genera, creo que también ha sido parte importante de las familias mexicanas el compartir el pan, ¿no? No es como que algo que se escape del mexicano, es ya prácticamente tradición de que tú llegues a casa a compartir el pan, aunque sea de la tienda, aunque sea de las panificadoras, pero se sigue esa costumbre, ¿no? La otra parte que también la tradición es esperar, como dices Neto, a tu panadero de confianza. Sí. Y aquí viene una cuestión bien importante, porque dentro de la picardía o del ingenio mexicano, pues está el nombrar a los panes. Sí, ¿no? hay muchos panes. Entonces, yo tengo un tío que le gusta mucho algunos panes, pero él les cambia el nombre con su panadero. Entonces él llega y le dice al panadero, por favor me da me da un triángulo y un yoyo, ¿no? Sí. Y ella dice, pero pues no se llaman así. Sí, pero no le voy a pedir, me pone unos calzones y me da unos besos, pues no, ¿verdad? Sí. Nomás faltó, me echa los calzones hasta abajo y me da unos besos, pues sí, no, va a estar raro. Entonces está bien esa parte del nombrar los panes, de jugar con los nombres, de tener ese sentido humorístico en algo tan común como es el pan. También habla de esta cuestión... Es parte de la picardía mexicana, ¿no? De la cultura mexicana en sí, porque también en México hay infinidad de variedades de panes, ¿no? Sí, los mamones. Los mamones, por ejemplo. Sí. De modo que llegues y le pidas a tu panadero, ¿me da 2 mamones? Pues no. Pero fíjate, bueno, en el caso de los mamones, se llaman así porque justamente se utilizan, absorben bastante humedad. Ya. Entonces, donde los pongas, pues jalan, ¿no? Por eso se llaman mamones. Bueno, le hubieran puesto esponjas, pero ya les pusieron mamones. Y fíjate que en esta variedad de panes, cuando yo escuché por primera vez esta canción de Chava Flores, o sea, esta canción que arma, ¿no? Con los nombres de los panes, o sea, fue súper divertido porque aparte identifiqué los panes que hay luego en mi casa, ¿no? Mucha gente luego me dice, ¿y cómo se llama? Déjele pregunto al panadero, ¿no? Porque la verdad es que hay tantos panes que no... Tengo que confesarlo, no me sé los nombres de todos, pero luego así de, pues sí se llama así, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso los que parecen conchas todos, porque no tienen... son conchas todos. No, o sea, puede ser la misma base y puede tener la pasta, pero existen las reinas, las limas, las cotorras, los picones, las conchas, los chamucos, o sea, y todos llevan pasta arriba. Ya ven, por eso hay que hablar bien con su panadero. Sí, porque aparte luego llegan y te preguntan, ¿tiene orejas? 2. ¿Tiene piernas? Bien, y torneadita. ¿No? Sí, a veces llegan y te preguntan así directamente, ¿no? Un señor un día me dijo, ¿tiene ojos de buey? Y yo, no se ha llevado, ¿cómo que así de plano? No. ¿Le hubieras dicho, Diana, nomás de pancha? Sí, por ejemplo, ¿no? Ese pan, los ojos de pancha que ya cada vez se ven menos en las panaderías. Sí, que es tan viene rico, del famoso pan español, ¿no? Que claro, es la misma preparación de la masa de los bolillos, pero con el toque dulce, que también era un pan que era accesible, por ejemplo, para las clases bajas, ¿no? No podían acceder a los de alta repostería, pero sí a los panes que ellos llaman pan español, los dulcecitos. Sí, claro. Sí, o los cocoles. Fíjense que el cocol es muy delicado.
a la hora de la preparación, porque los tienes que enfriar como que dejar esponjar, mejor dicho, a una temperatura ambiente, pero de preferencia media fría, ¿no? Si los dejas en un entorno caliente, a la hora de que los metes al horno, no suben. Y lo rico de los cocoles es que estén así esponjaditos y crujientes. Ok, por ejemplo, el cocol, hay una variante de esa misma pasta que lleva una miel de piloncillo Ajá, adentro. Sí, sí, Y sí, también sí. son muy ricos. Sí, también es esa parte, ¿no? El famoso pan de guacal. Bueno, yo así lo conozco, el pan de guacal, que es un pan pequeñito, que muchas veces tiene sabores de anís o piloncillo, y que también la verdad es que es de esos panes que bien diría David, a veces ya por ahí vemos que no son tan comunes. Ya son menos, pero la gente que los sigue, los seguimos gustando, sí los buscamos mucho, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Sí, al final de cuentas el pan se ha convertido en una parte importante dentro de la gastronomía o dentro de la pues de la cultura del alimento en México, ¿no? Hay veces que con un pan pues hay mucha gente que se mantiene todo el día, Sí. ¿no? Pues sí, bueno, es que el pan ha vuelto, es una base dentro de la gastronomía mexicana. No habría tortas, no habría guajolotas, Guajolota, exactamente. no habría, no sé, un sinfín de más. Una capirotada, Una con capirotada. los bolillos duros ya rezagados, o sea, y de verdad es que también del pan no se desperdicia nada. Nada, no, no. O sea, te puedes hacer un budín, ¿no? Así ya si te quieres ver muy Muy pro. ajá, ¿no? O ya de plano unas piedras. Sí, la capirotada es muy rica, en serio. Sí. Y más en esta temporada de frío, cae, pero de perlas ya, ¿eh? Así es. Y bueno, por ejemplo, a ver, hay, pregunta para todos. ¿Cuál es tu pan favorito? Híjole, me pones en un predicamento, pero hay muchos panes. Podría enumerar varios. Sin embargo, ya mencionaba Diana, las piernas son muy ricas. Que para los que no conocen las piernas, diles más o menos cómo son. La pierna es así como tu pierna, no como la tuya, pero una pierna. Es un pan relleno, ahí es no sé qué masa sea, pero es como un cocol, algo así. Más estilizado, Más larguito. estilizado. Tiene de esa misma forma así de una pierna de pollito, cortadita. Y el chiste o la magia que tiene este pan es que la cubierta, sí es la cubierta que lleva las conchas, no se la ponen por encima, sino la meten en medio, lo envuelven. Ay, sabe muy rico, en serio. Y encima llevan ajonjolí. Llevan su barnizadita de huevo, Así es. su ajonjolí. No, papá, no, nomás te falta el mole. Sí. Ay, mi pan favorito. No, pues imagínate, siendo hija de panadero, pues yo sería difícil escoger un pan. Sin embargo, hay unos que en particular sí me gustan mucho. Hablando del pan español, mi papá hace unos panes que son redondos, los corta por la parte de arriba para que a la hora de que se cose se abra y queden como cuadritos y los baña con azúcar. Entonces, cuando están dentro del horno, esa azúcar se carameliza. Y esos panes se llaman chicharrones. Son una delicia, o sea, son súper ricos porque es una base un poco simple, o sea, porque es la masa del bolillo refinada y con esa corteza crujiente pero dulce, no, pues eso es una delicia, o sea, me encantan los chicharrones. No, el chicharrón con pan, para mí sería una guacamaya. Ajá, sí, exacto. Sí, y sí me gusta más una guacamaya bien picosa. Uy, para con las crudas, muchachos. No, pues el mío, la verdad es que no tengo uno favorito. Yo ahí sí. No, ¿viste cómo nos metió el pie nada más? Nos metió el pie para No, caer, en yo la serio. verdad es que no tengo preferencia por ningún pan. Si se puede comer, qué mejor. Lo único que sí no es el pan remojado, como por ejemplo el pastel de 3 leches. No, ¿sabes cuál, Ahí sí no. cuál supera todos los panes y es de mi agrado? El pan gorreado. O sea, que te invitan. Ese es el mejor pan. Ese pan es el que a mí más que me no te late. cuesta. Sí. Pues sí. Pues la verdad es que esta plática está bien interesante, pero como sabemos, siempre nos quedamos sin tiempo, caray. No, pero no nos podemos ir sin antes darles nuestro comercial. Exactamente. Sí. Que justamente es primo hermano del pan. Ciertamente. Sí, son las galletas Notas con sabor
El deleite al paladar de su Recuerden boca. que estos podcasts llegan hasta ustedes gracias al patrocinio de estos muchachos que se dedican a la hechura de la galleta artesanal. Notas con sabor. Eso. Le vamos aumentando cada vez más al comercial. Sí, y le vamos a aumentar este comercial que todas esas galletas de notas con sabor son horneadas, o valga la redundancia, en un horno de tabique. Así, o sea que si ustedes vieron, un día estos les subimos una fotito de las galletas horneándose para que vean nada más qué cosa. Ya hay algunas en nuestro Instagram, ¿no? Y si no, las subimos para que nos visiten también en Instagram. Eso sirve para que nos sigan en nuestras redes sociales. Exacto. Todos lados búsquenos como 24 Notas, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ¿qué más? Estos Tinder. podcasts en Spotify. Los podcasts en Spotify también. Así y es. sobre todo, síganos, compártanos, Coméntenos. coméntenos. Platíquenos cuál es su pan favorito. Sí, suscríbase a todas nuestras redes sociales. Y un saludo a todos aquellos que disfrutan de estos podcasts y endulzan su vida y sus oídos con nuestras voces. Pues agradecerle que nos hayan permitido llegar hasta sus oídos a través de estos archivos sonoros y nos estamos escuchando la próxima. No dejen de comer pan. Adiós. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.